Hola a todos, mi nombre es Vanessa Rosales, soy estudiante del grupo 2M2 de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería y el día de hoy en este video estaré explicando un ejercicio aplicado a la carrera de Ingeniería Química en donde hago uso de un método numérico. Esto en el lenguaje de programación de PCIN. Esto es por parte del examen final de la asignatura de Introducción a la Programación con el ingeniero Sergio Álvarez. Espero les ayude. Bien, el problema pertenece a los problemas del capítulo 8 del libro de métodos numéricos para ingenieros, séptima edición de Steven Chappell, y dice así. En una sección de tubo, la caída de presión se calcula mediante la siguiente fórmula, donde delta P es igual a la caída de presión cuya unidad de medida es el pascal, F es igual al factor de fricción, L es igual a la longitud del tubo en metros, ρ es la densidad cuyas unidades de medida es el kilogramo por metro cúbico, V es la velocidad en metros sobre segundo y D mayúscula es el diámetro en metros. Para el flujo turbulento, la ecuación de Colebrook proporciona un medio para calcular el factor de fricción, que es esta que tenemos acá, donde epsilon es igual a la rugosidad en metros y r es igual al número de Reynolds. En el caso del número de Reynolds, nosotros lo podemos calcular mediante esta fórmula, donde μ es la viscosidad dinámica, cuyas unidades de medida es el newton por segundo por metro cuadrado. Entonces el ejercicio nos pide que en el inciso A determine la caída de presión para un tramo horizontal de un tubo liso de 0.2 metros de longitud, dada la densidad que es igual a 1.23 kilogramos por metro cúbico, la viscosidad dinámica que es igual a 1.79 por 10 a la menos 5 newton por segundo por metro cuadrado, que es lo equivalente a tener 0.00179, el diámetro que es igual a 0.05 metros, la velocidad que es igual a 40 metros sobre segundo y la rugosidad que es igual a 0.015 milímetros. En el caso de la rugosidad es la única que nos dan con unidades diferentes a las que la debemos de tener, que es el metro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento que vayamos a resolver el ejercicio, que hay que hacer una conversión de unidades. Utilice un método numérico para determinar el factor de fricción. Observe que los tubos lisos tienen un número de Reynolds menor que 100.000. Un valor inicial apropiado se obtiene con el uso de la fórmula de Clausius, que es esta que tenemos en la parte de acá. En el inciso B nos pide que repitamos el cálculo para un tubo de acero comercial más rugoso, en donde nos dan la rugosidad que es igual a 0.045 milímetros. En cuanto a este ejercicio aplicado en la carrera de Ingeniería Química, lo podemos utilizar en fenómenos de transporte, ya que son omnipresentes en todas las disciplinas de la ingeniería. En el caso del fenómeno de transporte puede hacer que lo miremos de una forma bastante general, pero puede aparecernos de manera más específica en la asignatura en el área de mecánica de fluidos, cuya asignatura estudia el movimiento de los fluidos así como las fuerzas que lo provocan, ya que básicamente se puede utilizar para calcular las caídas de presiones necesarias dentro de un tubo, dado que la fricción del fluido que pasará por ese tubo va a determinar con cuánta presión se puede operar sin que el proceso tenga algún problema de manejo, o por ejemplo, evitar que el tubo explote por sobrecarga. En ocasiones se calcula la presión para utilizarla como método de empuje del fluido y que éste logre fluir sin problemas, aunque esto también depende de la viscosidad y la fricción del fluido. Y por último, ya que se resuelve por un método numérico, puede que se nos presente como ejercicio de aprendizaje en la asignatura de análisis numérico, cuya asignatura es la encargada de diseñar
algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es a través de un sistema de tuberías. El fluido es un medio material continuo, deformable, capaz de sufrir grandes variaciones de forma bajo la acción de fuerzas. Por ejemplo, la distribución de aguas en las viviendas, el flujo de aire por ductos de refrigeración, el flujo de agua y petróleo en las industrias petroleras y otros fluidos que la mayoría de las industrias requieren para su funcionamiento, ya sean líquidos o gaseosos. En estas redes se trata de conseguir que las tuberías sean capaces de llevar un cierto caudal, lo que exige aplicar una cierta energía en forma de presión, en el que dependen de las condiciones de la circulación y conductos, y estas pueden provocar disminución de energía, por consiguiente caída de presión. Pero se debe cuidar que esta caída no evite llegar al punto de cerado, sino que se debe agregar fuerzas externas como bombas o compresores, lo cual implica costo. Dentro de la fundamentación acerca de la caída de presión, tenemos que esta se produce cuando las fuerzas de fricción causadas por la resistencia del flujo actúan sobre dicho flujo a medida en que fluye a través de una tubería. Los principales determinantes de la resistencia al flujo del fluido son la velocidad del fluido a través del tubo y la viscosidad del fluido. La caída de presión aumenta proporcionalmente a las fuerzas por fricción dentro de una red de tuberías. Una red de tuberías que contiene alta rugosidad relativa, así como muchos accesorios, articulaciones, cambio de dirección del fluido, rugosidad de la superficie y otras propiedades físicas afectarán la caída de presión. Ahora bien, dado que la ingeniería trata acerca de cosas físicas reales, las cuales se pueden medir y describir en términos de unidades de medición, es importante que nosotros en este tipo de problemas, así como en muchos otros, hagamos uso de las unidades de medida. En este caso, nosotros vamos a hacer uso de las unidades de medida como el pascal para la caída de presión, el metro para el diámetro, la longitud del tubo o la tubería, el kilogramos por metro cúbico para la densidad, el metro por segundo para la velocidad y el newton por segundo por metro cuadrado para la viscosidad dinámica. También inclusive en el problema aparece el milímetro, el cual va a experimentar una conversión, dado que necesitamos nosotros que se pase a la unidad de medida de metros. Dentro de la fórmula a utilizar tenemos lo que primeramente esta fórmula, al igual que todas, nos la dan ya en el problema. En la primera, para calcular la caída de presión. La segunda es una fórmula usada en hidráulica para el cálculo del factor de fricción de Darcy, también conocido como coeficiente de razonamiento. El campo de aplicación de esta fórmula se encuentra en la zona de transición de flujo laminar a flujo turbulento y flujo turbulento. La forma de obtener el coeficiente de fricción es mediante el uso del método iterativo o bien haciendo uso del diagrama de Moore. En nuestro caso también la vamos a utilizar para calcular lo que es esta ecuación, que es el factor de fricción o de rozamiento, como le conozcamos. También tenemos lo que es la ecuación para poder calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Este número recibe el nombre en honor de Osborne Reynolds, quien lo descubrió en 1883. Cabe resaltar que este relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en muchos problemas de dinámica de fluido. Entonces, básicamente aquí tenemos lo que vamos a usar las unidades y las fórmulas a poder emplear en nuestro problema. En cuanto al método numérico a utilizar, vamos a hacer uso del método de Newton-Raphson. En el caso de este método de Newton-Raphson, es un método está entre los métodos de aproximación sucesivos para encontrar algunas de las raíces de una ecuación algebraica o trascendente.
Este método de Newton-Raphson es el que presenta mejores características de eficiencia, debido a que casi siempre converge a la solución y lo hace en un número reducido de iteraciones. Este método es aplicable tanto en ecuaciones algebraicas como trascendentes, y con él es posible obtener raíces complejas. Entonces, si el valor inicial para la raíz es x sub i, entonces se puede trazar una tangente desde el punto x sub i al punto de la función evaluada en dicho punto de la curva, por lo común, el punto donde esta tangente cruza el eje x representa una aproximación mejorada. Cabe resaltar que este método se deduce a partir de esta interpretación geográfica, basado en la serie de Taylor. En esta figura se tiene que la primera derivada en x es equivalente a la pendiente, lo cual se arregla para obtener esta siguiente fórmula, la cual nosotros conocemos como la fórmula de Newton-Raphson. Cabe añadir que este método fue desarrollado por el matemático inglés Joseph Raphson. Este método de Newton-Raphson es llamado así debido a que en 1691 lo publica en su libro Equationes Universalis, en 1690, que contenía este método para aproximar raíces. Newton, en su libro Método de las fluxiones, describe el mismo método en 1671, pero no fue publicado hasta 1736, lo que significa que Raphson había publicado este resultado 46 años antes. Aunque no fue tan popular como los trabajos de Newton, se le reconoció posteriormente. Ahora bien, como dije al inicio del video, estaremos haciendo uso del lenguaje de programación de PSaint. ¿Qué es PSaint? Pues PSaint es una herramienta para asistir a cualquier persona en sus primeros pasos en programación, mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español complementado con un editor de diagrama de flujo. Le permite centrar su atención en los conceptos fundamentales del algoritmo computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Entonces, dentro de nuestra fundamentación matemática, así como el lenguaje que vamos a estar utilizando y el método han sido presentados, así que ahora vamos a pasar directamente a nuestro entorno de PSaint y proceder a desarrollar el algoritmo a utilizar. Bien, yo previamente tengo escrito el pseudocódigo en el lenguaje de programación de PSaint, pero explicaré qué es lo que he realizado. Bien, primeramente me gustaría resaltar que en PSaint nosotros podemos hacer uso de funciones, también llamadas subproceso o subalgoritmo. Básicamente es una instrucción que permite agrupar variables y sentencias cuya finalidad es la de ejecutar una tarea específica. Cabe resaltar que se pueden añadir una o más funciones en un algoritmo. En el caso de nuestro ejercicio tenemos dos, una que comienza en la línea 2 y otra que comienza en la línea 6. Entonces, dado que las funciones son subprogramas dentro de un programa, se pueden invocar, es decir, ejecutar desde cualquier parte del programa principal. En el caso de nosotros, nuestro algoritmo principal va a comenzar a partir de la línea 10. Entonces, esta que tenemos aquí son subprocesos que previamente nosotros hacemos con el objetivo de que esto nos reduzca el algoritmo, ya que si nosotros podemos hacer el algoritmo de forma que vaya haciendo cada paso, quizás nos salga mucho más largo el algoritmo. Entonces las funciones, al hacer ello una función específica, nosotros podemos ahorrar tiempo y espacio en el caso del algoritmo. Entonces, básicamente la sintaxis que tiene la función es que aquí nosotros escribimos el nombre de cómo nosotros queremos que se llame nuestro subproceso. En el caso de esto que observamos aquí en paréntesis, reciben el nombre de argumento. Estos son variables que requiere la función, los cuales, como observan, deben estar separados por coma.
Ahora bien, si el subproceso o función no requiere argumentos, se puede dejar en blanco y de manera opcional omitir los paréntesis. Esto que tenemos en la parte de acá es lo que tiene como nombre variable de retorno, ya que básicamente esta calcula y devuelve un valor. Aquí nosotros colocamos el nombre de la variable que se va a utilizar para almacenar ese valor. Si el subproceso o función no devuelve nada, se puede eliminar la variable con la flecha de asignación. Entonces, como bien he dicho, nosotros tenemos dos subprocesos. En el primer subproceso, que este que tenemos de acá, lo que nosotros calculamos es el valor de la función para el coeficiente de fricción inicial. Y en el segundo subproceso lo que básicamente hacemos es que calculamos el valor de la derivada de la función para el valor inicial del coeficiente de fricción. Ahora bien, en esta parte de acá nosotros tenemos nuestro algoritmo principal, cuyo nombre le hemos puesto caída de presión, ya que es básicamente lo que estamos buscando. Entonces, en el ejercicio a nosotros ya nos da varios datos, como era la densidad, el diámetro, la velocidad, la rugosidad, la longitud, la viscosidad dinámica. Entonces, todos esos datos a nosotros, por el hecho que ya nos los proporciona el ejercicio, nosotros solamente le podemos decir al usuario que lo ingrese. Entonces nosotros, mediante la instrucción escribir, que esta que tenemos acá, que ya nos la da PC, y asimismo con la instrucción de entrada de leer, nosotros podemos, mediante caracteres de texto, brindarles información al usuario para que éste nos pueda brindar esta información cuyos datos ya nos ingresa el problema. Entonces, por cuestión de orden en nuestro pseudocódigo, tenemos lo que son las propiedades de la tubería y después las propiedades del fluido. Entonces, en las propiedades de la tubería, nosotros le pedimos al usuario que nos ingrese la longitud del tubo. En este caso, en el problema ya nos lo dan en metros, entonces literalmente lo va a ingresar en metros. Entonces el programa lo lee automáticamente. Después el usuario, nosotros le pedimos que ingrese el diámetro de la tubería, cuyas unidades también están en metros, y el programa lo lee automáticamente. Después tenemos lo que es pedir el valor de la rugosidad. En el caso de la rugosidad, si bien recordamos, en el problema nos lo dan en milímetros y debería de estar en metros. Entonces eso lo tenemos que considerar al momento que estamos realizando el pseudocódigo, ya que al momento que el usuario ingrese el valor, lo ingresará en milímetros. Entonces nosotros, el programa lo lee automáticamente, pero lo que hacemos es hacer una operación de conversión, en este caso convertir los milímetros a metros, y esto lo hacemos dividiendo el valor que ingresa el usuario entre 1000 para ya tenerlo en metros. Seguidamente lo que hacemos es pedirle al usuario que ingrese las propiedades del fluido. Dentro de las propiedades del fluido le vamos a pedir la densidad del mismo, la viscosidad dinámica y la velocidad del fluido. Todos estos datos van a ser leídos automáticamente por el programa. Entonces, en el caso de estos datos que va a ingresar, todos están con sus unidades de megas correspondientes, entonces a diferencia del proceso anterior, pues no vamos a tener que hacer ningún cálculo en cuanto a lo que sea de conversión. Entonces, una vez que tenemos esos datos que ya ingresó el usuario, nosotros podemos proceder a lo que es el cálculo del número de Reynolds. Entonces, para calcular el número de Reynolds, recordemos que nosotros dentro del ejercicio ya nos da una ecuación, que esta que tenemos acá. Entonces básicamente nosotros trasladamos esa ecuación a nuestro pseudocódigo, teniendo siempre en cuenta, ¿verdad?, el uso de los operadores y el uso de los paréntesis para que el programa no nos arroje un resultado equivocado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, como ya tenemos la mayoría, ya tenemos todos esos datos, hemos dicho, porque fueron datos proporcionados por el problema que el usuario probablemente va a ingresar. Entonces el programa va a realizar dicha operación y en la siguiente línea, en la 35, pues nosotros simplemente estamos imprimiendo el resultado que obtenemos de dicha operación, de resolver la fórmula del número de Reynolds. Entonces,
Después de eso, nosotros procedemos con el cálculo en la línea 36 del coeficiente de fricción. Y aquí literalmente vamos a proceder a aplicar lo que es el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero definimos en la línea 37 una variable para hacer un alto, en este caso epsilon, que tenemos acá, 1 entre 100.000. Como vemos, es un valor muy pequeño para que el programa trabaje hasta el mínimo valor posible y se detenga. Y proponemos en la línea 38 como valor inicial dh igual a 1. Ahora, si recordamos, en el programa nos dice que los tubos, en esta parte de acá, que los tubos lisos tienen un número de reino menor a 100.000. Entonces, un valor inicial apropiado se puede obtener con el uso de la fórmula de Blesius, la cual se obtiene de esta manera. Entonces, esto nosotros lo debemos de considerar al momento que hacemos nuestro pseudocódigo, ya que vamos a trasladarnos en nuestro pseudocódigo y vamos a trasladar esa misma información utilizando la estructura sí, entonces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a decir que si el número de reinos es menor a 100.000, entonces se tomará como valor inicial de fricción el resultado de esta operación, que era lo mismo que teníamos ahí en el ejercicio. Entonces este tomaría como valor inicial de fricción el resultado previamente que calcule. Ahora, continuando, vamos a iniciar un ciclo con la estructura de mientras, que es este que tenemos acá. Entonces, en esta parte nosotros vamos a colocar que mientras el valor absoluto de h, que es un valor que previamente teníamos acá con un valor inicial de 1, sea mayor que epsilon, que fue un parámetro para que se detuviera, que nosotros establecimos, pues sea mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que delta h se va a calcular, este delta h que tenemos aquí, se va a calcular mediante la división de los dos subprocesos que nosotros previamente hicimos en esta parte de acá. Entonces, la división de esos dos subprocesos nos va a arrojar un valor de delta h. Ese valor de delta h se va a ubicar en esta parte de acá y se va a sumar con f, que es el coeficiente de fricción. Entonces, nosotros, que fue el que previamente calculamos aquí, entonces nosotros vamos a obtener un nuevo valor del factor de coeficiente de fricción. Ese nuevo coeficiente de fricción que tenemos acá se va a evaluar nuevamente en estas dos funciones, porque si vemos en las funciones están evaluadas en f, que tenemos acá, tenemos acá. Entonces, al estar evaluada en f, pues el valor que obtenemos de acá se va a evaluar directamente en esta parte de acá y vamos a obtener otro nuevo valor de h. Y así sucesivamente se va a continuar hasta que la condición que nosotros definimos en esta parte de aquí ya no se cumpla. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto en que esto ya no se cumple, entonces el ciclo se va a detener y vamos a obtener un valor de f, es decir, un valor del coeficiente de fricción. Ese valor de f se va a sustituir en la fórmula de la caída de presión, que es esta que tenemos acá, que también la obtenemos del ejercicio, que es esta que tenemos acá. Entonces, nosotros, una vez que ya tenemos el valor del coeficiente de fricción, se va a sustituir acá, y como también los otros datos ya los tenemos porque previamente fueron calculados y muchos de ellos ingresados por el usuario, entonces el programa simplemente lo que va a hacer es resolver todas estas operaciones y directamente en el número 48 tenemos que este nos va a imprimir el valor de la caída de presión cuyas unidades va a ser el Pascal. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues solamente ejecutar con este botón de acá el pseudocódigo
para que ver si no tenemos ningún error. Si tenemos algún error, pues en este caso corregirlo, volver a probar y pues resolver el ejercicio ingresando los valores que tenemos. Entonces nosotros si ya ingresamos los valores que tenemos, en este caso la longitud que es de 0.2, el diámetro de la tubería que sería 0.005, el valor de la rugosidad que es 0.015, dentro de las propiedades del fluido la densidad que sería 1.23, la viscosidad dinámica del mismo que sería 0.00179 y la velocidad que sería 40 metros por segundo. Entonces nos calcula directamente el número de Rayleigh, que en este caso es 137 puntos y esa serie de decimales, y también nos pide directamente el valor de la caída de presión en la tubería, que en este caso sería 5.672.74 y le continuamos una serie decimal cuyas unidades es el pascal. Sucesivamente vamos a hacer para el cálculo del inciso B, con la única diferencia que lo que va a cambiar es la rugosidad, ya que en este caso sería mayor porque sería de 0.045 y básicamente así resolveríamos nuestro ejercicio. Bien, para finalizar el video tenemos lo que es el análisis y discusión de resultados. Entonces, una vez que ya analizamos el ejercicio, ya desarrollamos el método numérico, en este caso en el lenguaje de programación de Present, pues básicamente solo nos resta poder dar el análisis y la conclusión de lo que hemos obtenido de la resolución del ejercicio. Entonces, del inciso A obtuvimos como respuesta que la caída de presión era de 5.672.7434 y una serie de decimales cuyas unidades es el pascal, resaltando que en dicho inciso se contó como dato de rugosidad el valor de epsilon igual a 0.015 milímetros, entonces es más pequeño. En el inciso B se obtuvo como respuesta que la caída de presión era de 5.810.6763 y esa serie de decimales en cuyas unidades es el pascal. En dicho inciso se contó con un valor de rugosidad epsilon igual a 0.045 milímetros. En este segundo la rugosidad aumentó. Entonces nosotros podemos concluir que al aumentar la rugosidad de la tubería, la caída de presión es mayor, es decir, existe mayor resistencia al movimiento del fluido en el interior de la tubería. Esto ha sido todo de mi parte, espero os haya gustado y que haya sido de gran utilidad el haber resuelto este ejercicio tomado del libro de Métodos Numéricos para Ingenieros de Steven Chapra. Los invito a que puedan ver los videos de mis demás compañeros, que puedan comentar